Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Charla con el Experto. Esta noche me acompaña la doctora Daniela Delgado, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. el licenciado Luis Martínez, la licenciada Carolina Alonso, Buenas noches, hola, un gusto. hola Caro, la licenciada Diana Vargas Hola, buenas noches, bienvenidos. y la licenciada Mayra Sepúlveda. Bien, pues para iniciar, les comparto unos pequeños datos, ¿no? Porque vamos a hablar en esta charla de algo que está sucediendo actualmente y que ha cambiado las vidas de casi todo el mundo, que es el coronavirus, el caso de la pandemia, el caso del confinamiento. Y pues bien, les comparto los siguientes datos. Actualmente, en lo que es Salamanca, tenemos 43 casos confirmados por coronavirus, 3 recuperados, 6 defunciones y 8 casos comunitarios, en lo que es aparentemente un claro aumento. Y recientemente habiéndose decretado la fase número 3 a nivel nacional. Indudablemente, pues esta charla va a tratar un poco de eso y para ello es importante que hablemos primeramente de qué se trata el coronavirus. Vamos a hablar del impacto que tiene este virus en las familias, en la economía, en la salud mental primordialmente, pero para ello la doctora Daniela Delgado nos va a compartir información acerca de lo que es eh, este virus y esta situación. Daniela. Sí, muy buenas noches. Primero que nada, pues tenemos que ver qué es a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que es el coronavirus, de dónde viene, cuáles son los signos, síntomas, cómo es la manera de transmitir este virus, cómo es la manera de prevenirlo y de poderlo llevar durante este tiempo. El coronavirus se detectó en el 2019, en diciembre del 2019, en una ciudad llamada Wuhan, en China, donde comenzaron a detectar casos de enfermedades respiratorias. Posteriormente se metieron a investigar porque ya iban en aumento los casos y encontraron una nueva modalidad del virus, eh, otra, otra forma en la que empezaron a notar que los pacientes morían de una manera muy rápida. Aproximadamente el 7 de enero, según la Organización Mundial de la Salud, reportó oficialmente un nuevo virus llamado coronavirus. Este viene de la familia Coronaviridae, que es por eso que se llama coronavirus, y COVID-19 son las siglas en las que se reduce este nombre, y COVID es Coronaviridae, y 19 que fue el año del descubrimiento. Bien, ¿qué características tiene? Bueno, las características que tiene es de que ataca al sistema respiratorio. Los primeros síntomas a los que se va a presentar el paciente es tos seca, fiebre, dolor en articulaciones, dolor de garganta, y posteriormente puede empezar con dificultad a respirar y puede llegar a una neumonía. ¿Cuál es la manera o cómo es la manera de la transmisión? Bueno, primero hay que saber el periodo de incubación. El periodo de incubación es de 3 a 14 días. Dentro de esos 3 a 14 días va a comenzar lo que es el desarrollo de este virus en el cuerpo, porque el virus requiere una célula para poder crecer y poder hacer daño en el cuerpo de las personas. Cuando los pacientes se presentan ya con signos y síntomas ya avanzados, se requieren hospitalización. Cuando se inician los pacientes con dolor de garganta, con 2 o 3 síntomas de los que les acabo de mencionar, los pacientes se aíslan y en casa se les mandan llamar a lo que son los números de alerta para que posteriormente lleguen y tomen la prueba.
Bien, la forma de transmisión. Es muy importante tener ahora sí que este dato porque nosotros estamos ahorita en fase 3. Fase 3 significa que el nivel de contagio llegó muy alto y que ya a donde quiera que salgamos vamos a correr el riesgo de podernos infectar. ¿De qué manera es la forma de transmisión? La manera de transmitir es por medio de las gotitas de la saliva que nosotros muchas veces no podemos percibir, pero en el momento en que hablamos comienza a salir un poco de saliva de nuestra boca y esa saliva puede llegar a los fluidos corporales de otra persona con la que estemos hablando y es la manera como podemos transmitir o adquirir ese virus. Otra forma es cuando las personas están en contacto con otra persona infectada y esa persona se toca las partes de su cara. Aproximadamente todos los días, de 200 a 400 veces, nosotros tocamos nuestra cara. Es por eso que una de las prevenciones de las que les voy a hablar posteriormente es lavarse las manos, porque corremos el riesgo de que nosotros inconscientemente ya nos tocamos la cara y es la manera en que también podemos adquirirla. ¿De qué otra manera? Una persona infectada puede comenzar a toser o estornudar, igual las gotitas caen en tu cuerpo, caen en tu ropa y esa es una fuente de transmisión. ¿Por qué? Porque esas gotas quedan impregnadas en tu ropa y tú puedes llegar a tu casa y tienes el riesgo de transmitir ese virus a otra persona que esté cerca. ¿Por qué? Pues porque esa persona te va a tocar y esa persona igual, como les comenté anteriormente, va a tocarse la cara y va a ser el momento en que se puede también contagiar. Otra manera es cuando las personas tocan, por ejemplo, los apagadores, tocan los elevadores, los botones de los elevadores. Esas son maneras de transmitir, por eso las manos son importantes, es muy importante que nosotros nos las estemos lavando pues ahora sí que muy frecuentemente, más cuando estamos fuera de casa, y pues es como manera ahora sí que de prevención. ¿Qué es recomendable en este tiempo? En este tiempo es no entrar en pánico. Principalmente tenemos que estar bien informados de qué es lo que está sucediendo en estos momentos, a qué se está enfrentando ahora sí que las personas en cuestión de salud y ¿de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, ya existe la página de Secretaría de Salud, existe las redes sociales donde vamos a encontrar lo que nos están informando los secretarios de salud y pues es la manera en que nosotros vamos a estar informados correctamente, porque la mala información es la que te orilla a las personas a caer en un temor y eso pues ahora sí que entran en pánico y cometen muchas pues, situaciones en las que las personas pues inexpertas comienzan a hablar de más y pues las personas entran en pánico, en ansiedad y pueden caer en una depresión y pues sí, es el momento en cuando nosotros entramos como médicos. Ahora bien, es recomendable no salir en este momento, como ya les mencioné anterior, porque estamos en una fase donde el contagio puede ser en cualquier lugar, en cualquier lugar. Tienes que tú salir solamente en cuestión de urgencia, se te acabaron los víveres, la comida y solo una persona. Al llegar de tu casa, pues tú puedes tener una zona donde puedas tú tener ahí tu ropa, donde llegues, te cambies, quites toda tu ropa que utilizaste, tus zapatos, ya tengas el cambio ahí, entres y entres directo a tu baño. ¿Por qué? Porque ya les comenté, estamos en contacto y muchas veces no nos damos cuenta que la persona que está a un lado, está enfrente, está atrás, esa persona ya es portadora del virus. Muchas personas no desarrollan signos y síntomas, o si los desarrollan son muy leves, como si fuera una gripe. Y nosotros no nos damos cuenta que es un portador y por lo tanto
esa persona esté infectada, tal vez no tenga signos y síntomas, pero esa persona está transmitiendo el virus y eso pues es más complicado porque esa persona va a decir, no pasa nada, no tengo nada, estoy bien, puede estar trabajando y pues es la manera donde ahora sí se extiende aún más. Ahorita aproximadamente todos los días estamos recibiendo información del sector salud, están aumentando impresionantemente los casos. Ayer, antier, presentaban 500, 600, hasta 700 casos de lo que es el COVID-19. Por eso es importante que tomemos medidas de precaución, pero sin llegar ahora sí que al temor, que el temor pues ahora sí que te obstaculiza hacer muchas cosas. Ahora bien, los pacientes susceptibles al COVID-19 son pacientes inmunocomprometidos o pacientes de tercera edad. Inmunocomprometidos son aquellos pacientes que tienen enfermedades como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal o problemas cardíacos, pacientes embarazadas o pacientes con tabaquismo crónico. Esos son los pacientes que son más susceptibles, por eso se les pide a ellos aún más que no salgan de casa. Como un dato extra, ahorita se está viendo que los casos son más frecuentes en hombres que en mujeres. ¿Y por qué en hombres que en mujeres? Pues muchos hombres salen a trabajar y pues es el contagio más en hombres que en mujeres, según el secretario de salud. Es importante que la manera de prevenir todo esto, nosotros seamos conscientes que nosotros somos los responsables de nuestro cuerpo y es el momento de que tenemos que tomar esa responsabilidad y no salir de casa. Ahorita existen muchísimos medios para poder adquirir hasta tu mandado en casa, todo lo que tú requieras ya puede llegar a tu casa. Muchas personas me preguntaban, ¿pero qué pasa si tengo que salir a trabajar? Tú puedes salir a trabajar, pero tomando todas estas precauciones, usando cubrebocas. El cubrebocas se tiene que usar desde lo que es la parte de la nariz, cubriendo todo lo que es nariz y boca. Muchas personas lo usan de la boca hacia abajo. Esa es una manera incorrecta. Debe ser de lo que es la parte de arriba de la nariz hacia abajo, hacia la boca. Entonces es importante que lo usen en estos momentos porque ahorita no sabemos con quién nos estamos enfrentando. No tocarnos nariz, ojos, boca, cuando nosotros no nos hemos lavado las manos, tenemos que llegar a algún lugar, lavarnos manos, las manos son 20 segundos, se recomienda lavar con agua y jabón. Bien, personas que ustedes noten que están tosiendo, estornudando, traten de alejarse de esas personas y pues dar aviso, de decirle, comentarle, oye, ¿estás bien? ¿Te pueden ayudar? ¿Te podemos ayudar? Y pues posteriormente que pueda checarse en casa, le pueden llamar a los números que nos están manejando ahorita es el 800-0044 800, que ese número le ya marcamos y llegan la Secretaría de Salud, personas de Secretaría de Salud, del sector salud, y ellos mismos te hacen, pues ahora sí que la prueba. Entonces, mis recomendaciones es de que se queden en casa, no entren en temor, solamente les pido que se mantengan bien informados, que las personas que estén informando sean personas que pues realmente conozcan el tema. Esa es para mí mi recomendación, no salir de casa en estos momentos y pues bueno, sería todo. Muchas gracias, Daniela. Pues como podemos ver, esto afecta en la parte física, esta parte del virus. Sin embargo, esto ha hecho que se modifiquen muchos comportamientos, que hayamos tenido que tomar medidas como cerrar negocios, modificar la economía, tener la sana distancia, incluso pues lo que es el confinamiento. Y esto pues indudablemente ha hecho que nos relacionemos de diferente forma con la demás gente, incluso con nosotros mismos. Entonces, en cuestión a esto,
también está relacionada la salud mental, lo que tienen que ver las emociones. Aparte de lo físico, que es un problema con el cual se está lidiando y el cual la doctora nos acaba de explicar, también la mente y las emociones están sufriendo algunas afectaciones. Para esto, Diana, ¿cómo podemos identificar cuando podamos estar o alguien pueda estar experimentando alguna dificultad emocional o qué consecuencias emocionales se pueden tener por este confinamiento o por este cambio de hábitos? Hola, buenas noches a todos. Bueno, César, me parece algo interesante hablar de las emociones porque efectivamente en este momento es un bombardeo de todo un poco, ¿sí? Hay miedo, hay incertidumbre, hay enojo, hay irritabilidad, hay inclusive ansiedad de qué me va a pasar el día de mañana, qué voy a hacer el día de hoy tan solo, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado a lo mejor a estar en mi casa, estoy acostumbrado a convivir con gente, estoy acostumbrado a manejar 1 hora y media para llegar a mi trabajo, por ejemplo, y ahora ya no lo puedo hacer. Entonces, yo creo que hablar de una sola emoción es muy difícil. Tendríamos que hablar de muchas emociones que se están mostrando, que estamos mostrando todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque estamos trabajando ya en un espacio que anteriormente se reconocía no como para el trabajo, sino es llegar a mi casa, descansar, llegar a mi casa y hacer otro tipo de actividades probablemente. Entonces esto genera el día de mañana qué voy a hacer cuando tenga que regresar a mi trabajo. No lo sé. O voy a estar encerrado durante cuánto tiempo. Creo que la primera emoción que podemos reconocer es la incertidumbre. La incertidumbre que va generando posterior ansiedad o que va generando inclusive depresión o que puede generar tristeza, que puede generar miedo, que esto me puede llevar como también a la parte de tener o empezar a tener como ciertas fobias o inclusive desarrollar situaciones como muy específicas de y si la ve todo bien, o sea, empezar como a no saber cómo diferenciar que esto yo ya lo vivía o que lo estoy viviendo en la actualidad puede generar angustia. Yo creo que la primera emoción que podemos determinar es la angustia. Y eso sería como el parteaguas a todas estas situaciones que estamos viviendo hoy en día. Esto ocasiona la angustia, estas emociones, el miedo, la incertidumbre, que hábitos como las adicciones o el consumo de sustancias se vea también afectado. Hay gente que empieza a tomar un poco más, que empieza a fumar un poco más, o al revés, que ya no puede salir como lo hacía anteriormente y que esto se le puede repercutir en un síndrome de abstinencia o algo así. Caro, ¿cuál pudieras decir en tu opinión que pudiera ser una forma para ayudar o alguien que pudiera tener problemas en cuestiones de estar consumiendo sustancias en esta situación? ¿Cuál sería tu opinión en relación a eso? Ok, buenas noches. Bueno, primero que nada, sí es muy común o sí es muy probable que estén ahorita aumentando el consumo de sustancias porque recordemos que por ahí hay una frase que se dice que el ocio es el padre de todos los vicios. Entonces, una de las prácticas o del tratamiento que se utiliza en cuestión de adicciones es la terapia ocupacional. Si nosotros estamos en casa, estamos encerrados y como decía Diana, estamos con la incertidumbre o estamos con la angustia de qué va a pasar con mi negocio o con mi familia, ¿no? Me puedo enfermar, me puedo contagiar. Todo esto son emociones que si nosotros no estamos tratando, que si nosotros no hablamos y no manejamos de la forma correcta, nos puede llevar a desarrollar o a volver a caer en una adicción si es que ya la teníamos. ¿Cómo o por qué es tan funcional la adicción en estos casos para estas personas? Recordemos que la adicción funge como un desahogo, como una catarsis, como me duele algo y entonces mejor me entumo, ¿no? Como lo que hacemos con las aspirinas. Me duele la cabeza y entonces me tomo una pastilla y se me quita el dolor de cabeza y adiós dolor. Las adicciones funcionan igual, pero en cuestión emocional.
me duele el alma, me duelen mis emociones, me duelen mis sentimientos, entonces consumo alcohol, consumo drogas, consumo cigarro. ¿Y qué pasa? Igual se podría decir que me entumo, pero emocionalmente. Entonces, si estamos hablando que en esta situación del COVID hay personas que de por sí ya venían desarrollando una adicción o estaban en un síndrome de abstinencia, perdón, en una rehabilitación, y de repente viene todo este boom de información a preocupar, a generar ansiedad, es muy probable que las personas pues vayan a recaer, ¿sí? O que incluso quienes no las hayan desarrollado una adicción empiecen. ¿Por qué? Porque estoy en casa, porque estoy descansando, habrá quienes estén descansando y pues tengo tiempo de tomarme una cerveza, o qué hago, con qué mato el tiempo. Y bueno, va una cosa de la mano. Sabemos que las emociones van ligadas totalmente a las adicciones. ¿Cómo lo podemos contrarrestar o cómo lo podemos tratar, cómo podemos evitar que esto llegue a suceder? Ocupándonos con la terapia ocupacional. Primero que nada, una de las técnicas muy buenas es hacer un cronograma de actividades, que es algo que yo siempre le recomiendo a mis pacientes. Decir, bueno, ok, me voy a despertar a las 8 de la mañana porque ahorita no tengo que despertarme tan temprano como normalmente. De 8 a 9 desayuno, de 9 a 10 o de 9 a 10 me pongo a hacer yoga o algún ejercicio. De 10 a tal hora me pongo a hacer aseo, me pongo a hacer comida, lo que tenga que hacer. En la tarde, si me queda tiempo libre, pues me pongo a ver algún curso online, ahorita que hay muchos gratuitos, o me pongo a hornear, me pongo a hacer actividades que a lo mejor siempre quise hacer y que por el pretexto de no tengo tiempo no hacía, ¿no? ¿Para qué? Para llevar un orden y no estar generando más angustia, generando más ansiedad de me siento estresada, me siento encerrada, no sé qué hacer. Entonces, cuando nosotros empecemos a ocuparnos, la mente también se ocupa y va a ser menos necesario o va a ser menos probable que desarrollemos una adicción, César. Gracias, Caro. Pero estás hablando de alguien que a lo mejor ya es consciente de que tiene un problema o que tiene alguna adicción. Para esto le quiero preguntar al licenciado Luis, ¿cómo alguna persona puede ver esto como una oportunidad? ¿Cómo puede hacer consciente de que tiene aspectos a mejorar emocionalmente en esta contingencia? ¿Cómo hacer consciente que necesita cambiar algunas cosas? ¿Qué opinas, Luis? Bueno, mira, César, yo primero quisiera puntualizar algunas cosas en cuanto a las emociones. Yo creo que el público tiene que saber algo muy importante en cuanto a las emociones. Las emociones se perciben a través de los sentidos. Los 5 sentidos que nosotros tenemos es porque nosotros somos seres emocionales. Cuando tú ves algo a través de la vista, inmediatamente surge una emoción dentro de ti. Pero ahorita con este confinamiento, también las emociones se perciben a través de lo que tú piensas, de tu mentalidad. Por eso necesitamos una buena salud mental. Y esta crisis lo que expone es realmente todos nuestros recursos, tanto físicos como financieros, familiares y mentales. Entonces, yo creo que ahorita, en relación a lo que estabas hablando de la cuestión de la, ¿cómo se llama? De que la gente puede tener adicciones. Yo creo que es una oportunidad para que las personas, a través del estímulo que produce cualquier tipo de adicción, que también es emocional, como bien lo decía ahorita la exponente hace rato, yo creo que el hecho de que estén vinculados a la familia es un inhibidor para que pueda parar un poco en las personas que tienen ya una adicción y que están confinadas. Pero también es cierto que ha aumentado el consumo de cuestión de, sobre todo el alcohol, no sé, algunas otras drogas, pero el alcohol sí, la pornografía ha aumentado también. Entonces, yo creo que el hecho de que nosotros estemos confinados, el ser humano necesita una actividad. Y yo creo que una respuesta sencilla a esto es que nosotros podamos tener actividad física y también una actividad mental. Si nosotros dejamos, como dijo la otra persona, el ocio, es terrible porque estamos dejando lugar a que podamos tener pensamientos negativos en el sentido de lo que está pasando y eso llevarnos a situaciones de temor. Y muchas veces lo queremos calmar eso con enervantes, con situaciones que producen adicción
Y yo quiero hacer aquí un paréntesis en cuanto al temor, que creo que es lo que nos conduce cuando nosotros enfrentamos una crisis como esta, porque nos produce aflicción. La aflicción no únicamente es un dolor físico, sino es un dolor emocional. El cese de las actividades a como veníamos caminando y hacer un paro tan brusco como el que hemos hecho nos lleva a una crisis, pero lo importante es que la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, sepa que tiene que haber un control de esa ficción, y eso se hace a través de los pensamientos, no dejar ir nuestros pensamientos. Ahorita estamos siendo bombardeados por demasiada información. Yo siempre he recomendado que esa información la procesemos de una manera correcta, con gente que realmente sea confiable, como decía la doctora Daniela, y que nosotros podamos entender que cuando el temor se apodera de una persona, surgen pensamientos donde la gente llega a una desesperanza, donde piensa que no va a haber una recuperación. Y realmente nosotros ahorita lo que tratamos de recomendar a la gente que entienda que son crisis, pero sí va a haber una recuperación, porque cuando eso sucede, si nosotros tenemos ese pensamiento, nos genera emociones y realmente esos sentimientos como la tristeza, el desánimo, la desesperación o la desesperanza puede llevar a una persona a una depresión tal que aún intente quitarse la vida. Nosotros hemos estado ahorita atendiendo a algunas personas que están en estas condiciones y hemos tratado de alentarlas, aquellas en la lucha que tienen en sus pensamientos, que son pensamientos de fatalidad, poderlos animar a que recuperen la esperanza y la fe en que las cosas son temporales ahorita. Todo el tiempo ha habido crisis, ¿verdad? No es la única crisis que enfrentamos, quizás esto sea diferente, pero yo lo que creo es que la gente tiene que buscar tener una salud mental ahorita, en el aspecto de poder ocupar su tiempo en cosas prácticas. Hay muchas cosas que hacer en la casa y yo creo que también podemos leer un buen libro, ver una buena película con la familia, activarse en la cuestión familiar, y que eso puede ayudar mucho a la gente que pueda tener situaciones de adicciones, César. Gracias, Luis. Sí, claro, hablaste de cambios drásticos y uno muy, muy importante aparte del que tiene que ver con el trato con nuestras propias emociones, con el temor, con la incertidumbre, tiene que ver con algo muy real que le ha afectado a mucha gente en el país y a mucha gente en el mundo, ¿no? Que tiene que ver con el paro o la modificación del comportamiento económico, ¿no? ¿A qué me refiero? A la gente que se está quedando sin trabajo, a la gente a la que le están pagando la mitad de su sueldo, a la que no le están pagando, o al comerciante o al empresario que tiene 6, 8, 15 o 40 personas y no les puede pagar el salario, que tiene deudas, que tiene compromisos, a los negocios en general. Y este tipo de cosas también afectan en la salud mental, también afectan en el comportamiento, en la estabilidad, en la paz y en la tranquilidad. ¿Cómo podríamos trabajar ese aspecto, Diana? ¿Qué le dirías tú a alguien que puede estar en esa situación, en esa circunstancia? Bueno, primero quiero complementar un poquito lo que decía Carolina y lo que decía el licenciado Luis. Sí, está muy bien los cronogramas, los programas de actividades, pero recuerden que hay que priorizar, porque no todos tenemos las mismas, no todos tenemos las mismas situaciones, una, y dos, no todos tenemos como la... ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Sí, yo sí. Perfecto. Pensé que no me escuchaban. No todos tenemos la misma situación, no todos tenemos como que la misma capacidad a lo mejor de procesar nuestras actividades o de organizar nuestras actividades. Entonces yo creo que aquí lo importante sería priorizar. Sí, las emociones básicas vienen desde nuestras sensaciones, vienen desde todas estas situaciones que vemos a primera vista. ¿Por qué? Porque pues, nuestro cerebro va captando los estímulos que tenemos y efectivamente dentro de estos estímulos que vamos teniendo, pues uno de ellos es la supervivencia o la sobrevivencia, y que era lo que hace César. ¿Qué recomiendo? Pues empezar a buscar alternativas con los apoyos económicos del gobierno. Inclusive hay apoyos económicos, o hay como ciertas convenios
con los bancos y demás. Entonces, lo que pueden buscar son alternativas, son opciones mejores que se les puedan ir ofreciendo, obviamente sin arriesgarse a salir de casa, porque es muy importante, y la doctora nos lo decía al inicio, si podemos evitar lo menos posible salir de nuestra casa, adelante. Si se tuviera que trabajar porque estás en una situación donde tu jefe no te dio esa posibilidad, porque no tenían tampoco ellos como empresa esa posibilidad, pues bueno, yo creo que considerar todas las medidas y las alternativas que nos proporciona la Secretaría de Salud es lo ideal. Pero sí forzarnos, digamos, a no tener estos pensamientos devastadores que nos proponía el licenciado Luis, porque efectivamente la desesperanza es la que nos va a llevar a que en lugar de tener esas prioridades, en lugar de tener esas oportunidades para salir adelante, empecemos a formar pensamientos negativos, y aquí hay que cambiar los pensamientos negativos a pensamientos positivos. Yo sé que para todos es un panorama donde nos genera desesperación, pero creo que también tenemos la posibilidad de unirnos y de poder demostrar que podemos ser capaces de, en una epidemia, evolucionar, y evolucionar en el sentido positivo, en el sentido de ayudarnos unos a otros. ¿Cómo? Consumiendo con nuestros vecinos, si tienen algún negocio familiar, consumiendo local, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a ayudar a que la economía se regularice, digámoslo así, un poco en esta situación que tenemos ahorita de emergencia. Creo que eso sería como alguno de los puntos que yo pudiera como plantear. Gracias. Mayra, por ahí te veo con ganas de complementar algo. ¿Cómo le puedes dar alguna signo o luz de esperanza en esto que se ve muy negro, ¿no? En este panorama que se ve muy oscuro para la gente, en donde dice, pues, ¿cómo le voy a hacer, no? Si a lo mejor esto dura 1 mes o 3 meses, o si no me puedo recuperar, ¿cómo lidiar con ese miedo? ¿Cómo lidiar con ese temor? Mayra. Mayra, ¿está por ahí? ¿No? ¿Caro? Hola. Sí, pues yo lo primero que haría sería hacerlo consciente. Muchas veces no hacemos conscientes nuestras emociones y sabemos que nos sentimos mal o que no estamos del todo bien, pero no hacemos conscientes de acuerdo qué emoción es la que estoy sintiendo. Si es estrés, si es ansiedad, si es angustia, si es la desesperanza que comentaba Diana. Entonces, hacer primero consciente que es miedo lo que siento. Ok, ¿miedo a qué? ¿Sí? Vamos un poquito a usar técnicas para resolver problemas. Primero hay que identificar, ¿no? ¿Qué problema necesito resolver? ¿Miedo a qué? Pues a quedarme sin ingresos económicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo tengo un negocio y pues ahorita no hay entradas, sin embargo tengo que estar manteniendo la renta. ¿Sí? Ok, vamos a hacer un poquito, a usar el pensamiento divergente, vamos a pensar un poquito qué otras opciones tengo yo para generar ingresos si realmente lo necesito, ¿no? Yo creo que ahorita la mayoría estamos en una etapa de si no lo necesito y tenía un colchoncito de ahí vivir para, como decía la doctora, salir lo menos posible a casa. Pero si no es esa mi condición y yo necesito salir a buscar el pan de cada día, bueno, ¿qué puedo hacer para generar ingresos a lo mejor desde casa, ¿no? Bueno, a lo mejor si tengo conocimiento en dibujo, me armo una plática online de clases de dibujo para niños o un cuentacuentos, ¿no? O sea, identificar primero cuál es la problemática de la población, ¿no? Pues la gente ahorita está estresada porque tienen los niños todo el tiempo en casa. Vamos a buscar una solución a ese problema y a generar ingresos con eso. Eso sería una, si el miedo fuera a lo económico, si el miedo fuera, te decía yo, a ser consciente a qué. Si el miedo es a que me voy a contagiar o a que algún familiar pueda contagiarme, ¿qué está en mis manos? Hablaba hace ratito, Luis, sobre la fe, sobre la esperanza, y yo creo que la fe es bien importante aquí. ¿Por qué? Porque la fe viene a depositar, o bueno, sirve para que nosotros depositemos todo aquello que no está en nuestras manos. Lo que está en nuestras manos vamos a mover cielo, mar y tierra, para solucionarlo, pero lo que no,
Entonces vamos a depositar, vamos a confiar, vamos a tener esperanza, y eso va a ayudar a que nuestra angustia y a que nuestra ansiedad se aminore un poquito. No sé si me di a entender, César. Sí, claro. Es complicado, ¿no? Pero es posible, y la fe y la esperanza lo he estado escuchando ahorita en un par de ustedes y creo que es muy importante. La licenciada Mayra por ahí tuvo un problema como de audio, pero al parecer ahí está. No sé, Mayra, si me escuchas. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, yo quería aportar una parte que creo que Luis lo había mencionado sobre la parte de crisis. Me gustaría como dividirlo. La crisis tiene como dos caminos, si lo queremos ver de esta manera, en donde puede ser una dificultad, donde lo podemos ver como riesgo o como peligro inclusive, o también como una oportunidad, como para poder trascender, como para poder ver como generar algo significativo, ¿no? Entonces, también creo que hace ratito mencionaban sobre la parte de verlo como un aspecto negativo o un aspecto positivo. Creo que también de ahí se pueden desarrollar algunos detalles como es la depresión, la ansiedad y demás, ¿no? Entonces, creo que lo importante aquí sería como que no victimizar la situación, sino siendo responsable. ¿Y de qué manera? Siendo responsable cada uno con respecto a mi sentir, a mi actuar, y generar, como lo mencionaba Caro, algunas alternativas de podernos, por ejemplo, darnos la oportunidad ahorita de consentirnos en cuestión de hacernos, por ejemplo, mascarillas, esfoliantes, generar algunas actividades inclusive en familia, el incorporar. Muchas veces es muy típico escuchar que los adolescentes se aíslan, están siempre encerrados en sus cuartos, y esta parte se va a alimentar más, porque la única manera en la que ellos tenían para poderse salir de ese encierro era la escuela, eran en ocasiones salir con amigos, con amistades, y ahorita que es imposible, pues se va a acumular más este encierro, ¿no? Entonces, creo que también el trabajar en equipo con la familia va a ser un aspecto muy esencial y fundamental. No sé, por ejemplo, hacer el quehacer, tú te encargas de sacar la basura, tú te encargas de esto, el poder involucrar más a la familia, también eso nos va a poder ayudar. Van a ser como opciones que podemos empezar a presentar dentro de nuestras familias. Y sí, claro, esta parte mental estamos hablando, ¿no? Pero no se queda a un lado la física otra vez. Vamos de la física a la mental y luego a la física. El estar en demasiado estado de ansiedad, o en estar con miedo, o en tener problemas como de depresión, esto también nos puede ocasionar cosas físicas. Y para esto, no sé qué opina, doctora, respecto a cómo se puede manifestar también en el cuerpo esta incapacidad de atender mentalmente nuestras emociones. Sí, el 50% ahorita de las consultas que yo he manejado son crisis de ansiedad, crisis que desencadenan signos y síntomas de algo que en tu cuerpo no existe. Por ejemplo, es lo famoso que le llaman hipocondríaco. Empiezan a manifestar síntomas. De hecho, ha habido personas que del temor tan grande que tienen, comienzan a sentir los síntomas de lo que está pasando, del coronavirus, ya que tú lo notas cuando tienes el contacto con el paciente, identificas, lo revisas y te das cuenta que solamente está cursando con una crisis de ansiedad. Por eso es tan importante que estén bien informados. Creo yo que uno de los temores de todo ser humano es llegar a morir. Y creo que es el momento en que nosotros tenemos que realmente estar bien informados para que no lleguemos a ese punto que nos causa ansiedad, a ese punto que nos causa depresión, a ese punto que nos causa un aislamiento. También estamos viendo que los pacientes están aumentando de peso, comienza la obesidad, el sedentarismo, y se desencadenan problemas cardíacos, se desencadenan problemas de hipertensión, se desencadenan problemas de diabetes. ¿Por qué? Porque están ingiriendo alimentos que en exceso. ¿Por qué? Porque tienen como esa ansiedad y quieren llenar ese vacío con
una mala alimentación. Es por eso que tenemos que ver bien hacia dónde va ese temor. Si ese temor va en cuestión de salud, lo que se recomienda es la información, la buena información de personas profesionales. Si es en cuestión económico, pues creo yo que se tiene que tenemos, el humano está acostumbrado a diferentes cambios en su vida, y creo yo que todos nosotros tenemos que acoplarnos de acuerdo al cambio que pueda existir en el momento en el que estás viviendo. Tenemos que ver esto como una oportunidad a empezar a desarrollar la creatividad que tenemos, empezar a buscar nosotros mismos cómo salir adelante en cuestión económica, hacer planes, tener una visión hacia dónde voy a ir en este tiempo. ¿Por qué? Porque si estoy, pues ahora sí que afanado a qué va a pasar mañana, pues creo yo que es una de las cosas que la incertidumbre, que es la que te lleva a ese temor. Para mí, lo más importante es que estén bien informados de salud, informados de que empieza un escurrimiento nasal y ya me están marcando, y ya me siento, empiezan con escurrimiento y ya tengo dolores de huesos y me duele la cabeza. Entonces, son momentos en donde nosotros tenemos que identificar qué es lo que está pasando con el paciente, pero de aquí se desencadena muchísimas enfermedades que vienen aunados a todo esto que estamos presentando. Y sí, he escuchado ya el caso, ¿no?, de mucha gente que le empieza a toser y de repente empieza a pensar que ya se infectó, ¿no?, o así. Pero ahorita Mayra hablaba de un aspecto también bien importante que tiene que ver con la familia. Aquí hubo un cambio también bien fuerte y muy significativo. Por lo general existían pues rutinas, ¿no? La gente, el papá o el señor, a lo mejor se iba a trabajar, la mamá también, se veían un par de horas en el día, pero ahora con este confinamiento toca que las parejas que a lo mejor nada más se veían 3 horas al día, empiezan a convivir 10 o 12 horas y empiezan a ver que las cosas no fluyen tan fácilmente, ¿no? En esta situación también se da con las mamás, ¿no? Las mamás que estaban acostumbradas a llevar a los niños a la escuela o a la guardería y que ahora los tienen todo el día en la casa, ¿eh? Y he escuchado que es un caos o que ya, ¿qué hago con los niños? Porque tienen mucha energía, ¿no? Y en esa instancia, en ese contexto, Luis, quiero preguntarte, ¿qué podemos hacer con un padre que a lo mejor es neurótico, con a lo mejor una mamá que de repente empezamos a ver que se está obsesionando con la limpieza o que se empieza a molestar la gente de la nada o incluso ver que pues los niños, los hijos, como decía alguien ahorita, ¿no?, están aislados y no tienen cómo salir y a lo mejor están padeciendo de insomnio también, ahí está sucediendo eso. ¿Qué oportunidad podemos tener con la familia, Luis? ¿O qué consejo o qué aportarías en esa situación? Mira, César, esta crisis es como un termómetro. Está midiendo nuestra salud física, como lo dijo la doctora. Aún yo creo que esto va a modificar nuestros hábitos alimenticios, importante eso. Está también siendo un termómetro, como lo habías mencionado algo a la vez pasada, o hace ratito, para checar nuestra salud financiera. México tenemos una educación financiera muy mala y por eso es que la crisis financiera que estamos enfrentando trae problemas de tipo emocional, pero también este termómetro está midiendo nuestra salud familiar. ¿Cómo está nuestra relación realmente como pareja, nuestra relación con nuestros hijos? Y yo creo que aquí depende mucho de que nosotros en este tiempo de confinamiento podamos tener una respuesta clara para cada una de esas situaciones que estamos enfrentando, ¿verdad? Que todos esos problemas emocionales obviamente van a repercutir en cuestiones de tipo familiar. Entonces, siempre se basa y utilizamos un principio, siempre es de lo individual a lo colectivo. El problema individual de cada ser humano en la cuestión de tipo mental va a repercutir mucho en su relación familiar. Y yo creo que ahorita eso se está exponiendo
porque nosotros hemos visto ahorita que la gente no estaba acostumbrada ya a tener una relación continua y personal con su esposa y sus hijos, que aún los teléfonos y todo eso, tú sabes que han evitado que haya una comunicación. Y yo creo que, como decía ahorita una persona ahí, esta crisis es un tiempo de oportunidad para comunicarnos bien con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, llegar a poder ver sus corazones, tener un acercamiento familiar importante, que esto que va a ser temporal podamos traer un resultado favorable en relación a la familia. Yo creo que una de las disfunciones más importantes en nuestra sociedad es la falta de paternidad, sea que la gente sea huérfano porque carezca de padres físicamente, o padres que están ausentes en la educación de sus hijos, César. Y yo creo que nosotros ahorita estamos viendo esa oportunidad para poder aconsejar a la gente, que la gente entienda que los matrimonios tienen funciones determinadas que ya se habían perdido, valores que también se habían perdido y algunos principios que en este tiempo los podemos recuperar. Gracias, Luis. Mayra, tú como una terapeuta con experiencia en lo que tiene que ver con las parejas y con las familias, ¿qué puedes aportar en este contexto? Creo que no tienes tu micrófono, Mayra. Listo. ¿Ya me oyes? Listo. ¿Sí? Okay. En este ámbito, en el aspecto familiar y de pareja, creo que también tenemos que hablar acerca de familias que siempre han alimentado la parte de amor, de alegría, paz, tranquilidad. Entonces, en esas familias, creo que la situación la están sobrellevando muy bien. Pero también lo hemos estado mencionando, o sea, híjole, me descansaron, ya me corrieron de mi trabajo. Esto me está generando angustia, desesperación, irritabilidad y tiendo, no le puedo llegar a gritar a mi jefe, no le puedo llegar a gritar a mis compañeros. ¿Con quién me estoy desquitando? ¿Con quién saco todas estas emociones? Pues entonces con mis hijos, con mi pareja. Entonces, creo que también aquí sí es importante el poder buscar maneras sanas o buscar otras maneras de cómo sacar esa irritabilidad, ese enojo que muchas veces empezamos a experimentar, porque creo que no es la manera, no es el modo. Si nos ponemos en los zapatos de tu padre de familia o madre de familia que tienes que sacar adelante a tus hijos, y no hay entradas económicas, creo que vas a estar como muy ansioso, muy estresado, pero lo ideal no va a ser el ser agresivo o el tener algunas actitudes de violencia para con. Entonces, hace rato mencionaban acerca de tener como alternativas o crear opciones. Efectivamente, por ejemplo, ok, no tengo trabajo, pero soy buena haciendo postres, soy buena cocinera, pues entonces me pongo a cocinar y a mi tía, a mi abuelita, a mis primos, a mis vecinos, tengo los teléfonos, pues agarro y le empiezo a platicar sobre esta parte. Entonces es crear alternativas, crear opciones, porque si nos adentramos propiamente a esa pérdida o a esa ausencia, en este caso económica y demás, me voy a frustrar, me voy a enojar y las cosas se van a salir de control. Entonces creo que no va por ahí esta parte. Y también me gustaría hablar acerca de crear como opciones o como inclusive sacarle una lección o aprender algo de esta experiencia, ¿no? De esta pandemia. Muchas veces es común escuchar la parte de que los mexicanos no somos ahorradores. Obviamente toda esta parte del dinero me lo gasto en cuanto tengo, es más, el dinero me quema en las manos y pues siempre tengo que buscar algo en qué gastarlo. Pues aquí creo que lo estamos viendo, ¿no? O sea, el tener la conciencia o el hábito de tener ahorros creo que es fundamental y esencial, precisamente porque no sabemos en qué momento se nos van a complicar las cosas y ahorita yo podría estar tranquila, ok, no tengo trabajo, pero lo puedo sobrellevar, eso sí, economizando, ahorrando, quitando algunos gastos para poder sobrellevar esto, voy a estar tranquila y no voy a estar ni a alterar a mi familia, ni la dinámica que se venía manejando.
Gracias, Mayra. Sí. Y en este mismo contexto, Diana, podemos observar lo mismo, ¿no? Que las madres empiezan a tener que convivir un poco más con sus hijos y que a lo mejor existen algunos condicionamientos del pasado eh, que hacen que nos comportemos o se comporte la gente de diferente forma y que a lo mejor no puede entender por qué es como es, por qué no aguanta estar encerrado, por qué no aguanta estar tanto tiempo con su familia. ¿Cómo, en tu opinión, puede influir el pasado y cómo podemos trabajar esa parte de los condicionamientos que tenemos incluso heredados o desde nuestra familia o desde la sociedad? Diana. Bueno, aquí es muy importante saber que hay que tener tolerancia a la frustración y que los niños también tienen tolerancia a la frustración. ¿Cómo los vamos a ayudar a ellos específicamente recordando cuando nosotros éramos niños? ¿Qué nos gustaba hacer? ¿Qué queríamos nosotros que nos dejaran hacer nuestros padres en algún momento dado? Pues a lo mejor ensuciarnos, llenarnos de tierra, hacer experimentos. Bueno, lo que puedes hacer con un niño en esta época de pandemia o en estas epidemias es ponerlo a crear. Los niños son muy creativos. Juega con él, diviértete con él. Y así vas a recordar un poquito ese pasado que era tuyo y que en algún momento dado, pues cuando tú eras joven, cuando tú eras adolescente, te permitían no aislarte. ¿Por qué? Porque también los niños se deprimen, también los niños sufren en esta situación. Una de las cosas también muy, muy importantes y que por ahí leía y que es muy cierto es la empatía. La empatía a personas que tienen niños con autismo, a personas que tienen niños con alguna situación de este tipo, no salen a la calle porque sean inconscientes, sino porque en este tipo de personas o de niños o de pequeños no pueden tolerar el encierro igual que nosotros, igual que una persona que vive su mundo interno y externo de la misma manera. Entonces yo creo que una de las situaciones que tenemos que trabajar ahorita en este momento es la empatía. Si yo veo que mi hermana, mi hermano, mi primo, mi sobrino están sufriendo por el encierro, pues ayudarlos a crear algo. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un pastel. ¿Sabes qué? Podemos hacer esto otro. Buscar alternativas es como una solución para que nuestras emociones, en lugar de que se tornen negativas, se puedan tornar positivas. Y también otra parte importante es, estamos viviendo un duelo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo muchas cosas. Entonces, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de adultos, estamos hablando de todas las personas de cualquier edad. Yo creo que lo importante sería es ayudarnos, escuchándonos y siendo empáticos. Eso sería como lo primordial en este momento. Sí, claro, la empatía. Y precisamente eso, estamos hablando de varias cosas en varios núcleos, ¿no? Hablamos de la parte individual, después nos fuimos a la parte como económica, financiera, cómo se está impactando incluso también la familia. Y no queda duda de que también hay otro ámbito que está sufriendo y que está teniendo una especie de polarización o de fractura. Y me refiero a la sociedad. Y, Caro, quería preguntarte, ¿qué opinas en este contexto, ¿no? Estaba hablando ahorita Diana de la necesidad de ser empáticos y se escucha mucho, ¿no? Cómo la gente se queja y puede estar usando esta circunstancia, esto que está sucediendo, incluso para politizarlo, ¿no? Para decir que el gobierno está bien o que está mal, o que aquí en Salamanca están haciendo las cosas mal o bien. Se habla de las grandes cadenas, de los conflictos. Incluso podemos ver cómo la gente, hay personas que llegan a abusar, ¿no? De esto y venden las cosas más caras, ¿no? O que se puede desatar la violencia. O sea, ¿por qué puede sacar esto lo peor de nosotros como sociedad? ¿Por qué puede sacar esos comportamientos tan irracionales, tan intensos? ¿O por qué puede sacar también lo mejor de nosotros, ¿no? Porque también vemos la otra parte. Vemos a mucha gente que sale y comienza a ser generosa, que comienza a ser, sí, dadivosa, tolerante, comprensiva. ¿Qué nos hace falta ahí para poder trabajar esta parte con nuestra sociedad? Claro. Ok,
Bueno, pues en este punto yo creo que todos cosechamos lo que plantamos. Entonces, si toda mi vida me la he pasado ahora sí que alimentándome de cosas negativas, o actualmente durante la pandemia, me empiezo a llenar de noticias alarmistas, de críticas, decías tú, al gobierno para politizar. Si empiezo a criticar a las otras personas, a dejar la empatía de lado, entonces eso es lo que voy a cosechar, es lo que voy a sacar, ¿no? Y es lo que hemos estado viendo últimamente en las redes sociales, una polarización bien enorme entre los que sí creen en el coronavirus, ¿no? Y que sí están tomando las medidas necesarias, y del otro lado opuesto totalmente están los que dicen, no, es que es un invento del gobierno, es que eso no existe, es que, no sé, por ejemplo, yo que trabajo con adictos, ¿no? El adicto me dice, si no me mató la droga, que me va a matar una gripe. Entonces, ese tipo de cosas que vemos bien polarizados, y están, decía Diana hace ratito, están quienes están en el punto medio, ¿no? Que no pueden decir, me aíslo totalmente y tomo todas las medidas porque tengo que salir a trabajar, pero no apoyo el hecho de que la gente esté haciendo todavía reuniones, de que todavía estén haciendo, pues sí, están haciendo fiestas, ¿no? Y no respetan la sana distancia. Hace poquito me tocó ir al banco, y bien gracioso que dentro del banco tienen las X marcadas para respetar la sana distancia, pero en una de esas, pues, no sé, la medida no era de 1 metro, ni de 1 metro, era como medio metro. Entonces el vigilante pedía por favor que se pusieran en esa línea, y un señor molesto le dijo, no, o sea, ahí no son mis 2 metros de sana distancia. Y entonces todo el mundo empieza a criticar a esta persona por querer cuidarse, ¿sí? O sea, por querer seguir órdenes, por querer estar bien yo, todo el mundo me empieza a juzgar, todo el mundo me empieza a criticar como exagerado, como paranoico. Y es algo que se está viendo en redes sociales, ¿no? El juicio hacia quienes salen con cubrebocas, siempre están estas personas que critican. ¿De qué depende qué es lo que sacas? Te decía hace un momento, de lo que nos estamos alimentando en estos momentos y de quién hemos sido, de quienes nos hemos alimentado toda la vida. Si no nos enseñaron a ser empáticos, si no nos enseñaron a ser generosos, pues muy difícilmente lo vamos a hacer en estos momentos, porque en época de crisis las personas tenemos pensamientos y sentimientos muy irracionales. No es como que analizamos mucho la situación y actuamos en torno a, sino que el impulso se deja llevar un poquito más. Entonces, eso es lo que va a hacer que nosotros o veamos una fatalidad en esta situación, o lo veamos como un punto y aparte, ¿no? Como un aquí acaba y aquí comienza un nuevo yo, que a lo mejor sí no me estaba poniendo la suficiente atención en cuestión de mi alimentación, en cuestión de mi conexión espiritual, o en cuestión a la familia que hablaban hace un ratito, ¿no? Pues comenzar a hacerlo ahora es la oportunidad. Veámoslo como que la tierra, como que el mundo se está dando un respiro. Veía por ahí muchas notas muy padres de que ya se empieza a ver más vegetación, de que ya empieza a ver más animales, ¿no? Por todos lados. Y qué padre, a lo mejor era lo que el mundo necesitaba, que todos pusiéramos una pausa, que nos volteáramos a ver hacia adentro para saber quién soy, a dónde voy, ¿no? ¿Para qué estoy? O quiénes están a mi lado, qué es lo que en realidad importa, que es la familia. Y por qué, decían hace ratito, no tolero a lo mejor pasar más de 3 horas con mi esposo, ¿no? O me vuelve loca el tener a mis hijos aquí adentro en la casa. ¿Cómo lo puedo manejar y qué puedo mejorar en mí como persona? Y también que no, y está padre, ¿no? Y se vale decir, oye, sí somos humanos y somos seres sociales por naturaleza, pero también necesito un tiempo a solas. Entonces, a lo mejor déjenme este cuarto un ratito, déjenme estar a solas, 1 minuto de silencio, déjenme, y se vale, porque también tenemos que aprender a estar con nosotros mismos. Tenía un maestro yo en la carrera que siempre nos decía que el silencio cuestiona, ¿no? Cuando no estamos con personas, cuando no estamos viendo televisión, cuando no estamos en el celular metidos y estamos en silencio escuchando nuestros pensamientos, nos cuestionamos y a lo mejor no queremos darnos cuenta de qué es lo que traemos dentro cargando, ¿no? De quién es quien había venido siendo hasta este momento,
Y bueno, si ya me di cuenta de quién soy, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué estoy dispuesta a modificar y qué no? Yo creo que sí son dos par de aguas muy diferentes. El decir, ok, florezco, crezco, me regenero en esta pandemia, o me voy a la total fatalidad, ¿sí? De estar pues ahí aferrada a mi angustia, porque muchas veces pues es falta de organización lo que está sucediendo, ¿no? Yo lo veo ahorita con pacientes que también están desarrollando una crisis de ansiedad por la situación, y lo que les está haciendo falta en estos momentos es organizar qué hacer con los hijos, como decía Diana, ponerles actividades, organizar a lo mejor que de 8 a 4 esposo y esposa están en home office y cada quien en su computadora, y entonces no estamos conviviendo tanto, ¿sí? Y a lo mejor solo al día son 3 horas. Entonces vamos a ponerle un poquito más de organización a nuestra vida en estos momentos para empezar a ver esto como, pues sí, como un comienzo, no como la devastación, ¿no?, de algo, César. Claro, gracias, Caro. Pues sí, es complicado, ¿no? Porque, Luis, me ha tocado ver gente, ¿no?, que usa su cubrebocas, que tiene la oportunidad de hacer home office, que se cuida, que trae su gel antibacterial, pero que a la hora de estar viendo a alguien que no está cumpliendo con esto, se genera un juicio, ¿no?, de valor, se genera una posición virtuosa, incluso se llega a generar un malestar emocional, pero en la persona que aparentemente está en esta posición virtuosa. Luis, en tu opinión, ¿cómo podemos o cómo puede la gente trabajar esta cuestión de la empatía, de la tolerancia, de la comprensión, del juicio hacia otros? Mira, César, yo creo que ese punto es muy importante, y yo quería definir aquí algo, lo que es la salud mental, porque estamos hablando de la comunidad. Y tú hablabas que esto va a exponer cosas, unas buenas y unas no tan buenas de parte de la gente, como es el caso que me acabas de mencionar. Pero sigo pensando que los seres humanos somos emocionales, y siempre que hay una crisis o que hay alguna eventualidad, como es un terremoto, la gente saca de su corazón cosas buenas que están ahí y pues, generan unidad. La gente puede ser dadivosa, o sea, todas esas cosas importantes que pueden generar una buena convivencia. Pero ¿por qué no mantener ese tipo de actividades de una manera continua y no nada más en situaciones de crisis? Y es como decía ahorita la persona que acaba de hablar, porque realmente está proyectando quiénes realmente somos nosotros. Mira, una definición de salud mental dice, es el estado de bienestar en el cual cada individuo alcanza su potencial, puede lidiar con el estrés normal de la vida y puede trabajar de manera productiva y es capaz de contribuir con su comunidad. Yo creo que esta definición es interesante. Nosotros debemos de entender que la generosidad debe ser parte de la naturaleza humana para poder ayudarnos unos a otros y tener, como tú decías, una empatía con la necesidad ajena, pero no nada más en tiempos de crisis, sino que sea una forma de vida, una cultura de la gente, y que podamos realmente en estas crisis salir lo más rápido posible, César. Y yo creo que, como decía la persona que habló hace ratito, tenemos que hacer un análisis de cuál es la condición de nuestro ser, ¿verdad? En el área familiar, en el área emocional, aún en el área financiera también, César, que es muy importante porque son muchas variables de esta ecuación que están ahorita trabajándose, pero yo creo que una de ellas importante es la cuestión financiera. Yo quería hacer un paréntesis aquí. Yo creo que la gente ahorita tiene que buscar unas alternativas en cuanto a las labores que hacía. Nosotros lo hemos hecho con algunas personas y ellos están buscando otras fuentes de ingreso para también combatir lo que decía una persona: si alguien ha tenido ahorro, no consumir esas reservas que tenemos, sino poder producir, cuando menos en este tiempo, lo necesario que ocupamos en la casa. Y en cuanto a la cuestión de salud mental, como dice aquí, cuando nosotros recibimos realmente una información correcta, veraz sobre todo, la verdad, yo creo que nuestra mentalidad, César, se enferma cuando nosotros recibimos algo como cierto, siendo una mentira. Y entonces, para cuidar realmente esa área, nosotros tenemos que seleccionar
toda la información que nos llega, qué es lo que realmente nosotros podemos escuchar y podemos también ver, cuidar todos nuestros sentidos, porque de ahí alimentamos nuestra alma y nuestro espíritu. Y por último, pues yo quisiera que también en la cuestión familiar podamos retomar los principios que todo el tiempo sabemos. Hemos puesto la educación de nuestros hijos en manos de escuelas, en manos de tutores, pero ahorita está poniéndose a prueba realmente la responsabilidad de la paternidad en la casa, y tampoco no aislarnos dentro de la casa, porque podemos hacer eso. Es tiempo de convivir con nuestros hijos, es tiempo de tener esa creatividad que solo surge a través de estas necesidades, y de poder conocernos más, porque a través de conocernos es que se puede dar una mejor convivencia familiar, César. Y sí, se desarrolla esto en el ámbito social general, pero también en la parte médica. Y ahí, doctora Daniela, quisiera preguntarle cómo ha vivido en usted o con sus colegas esta parte del juicio, esta parte de lo que está sacando de nosotros esta situación por la pandemia, doctora. Sí, pues se están tomando nuevas estrategias. ¿Por qué? Porque nos estamos enfrentando a una pandemia donde va a haber, pues ahora sí que los hospitales van a estar demasiado, pues ahora sí que abrumados, llenos, porque muchos pacientes, como ya te mencioné anteriormente, piensan que con un escurrimiento nasal, un dolor de cabeza, un dolor de garganta, ya creen tener el síntoma o signo de la enfermedad. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas personas acuden a los hospitales cuando entran en ese pánico, y es donde comienza aún más a diseminarse este virus. Estamos tomando opciones como puede ser las consultas médicas a domicilio, consultas online, que es la manera en que nosotros podemos ahora sí que prestar el servicio. Y de qué manera, pues también tomando nosotros las precauciones, porque también nosotros estamos, pues ahora sí que con riesgo a poder ser contagiados, pero mientras nosotros vivamos con las precauciones que ya nos están manifestando, sector salud, que nosotros mismos conocemos, pues yo creo que vamos a poder continuar en esto, en cuestión de la atención médica. Nosotros como médicos en sí sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, las medidas preventivas, y así también poderles administrar este conocimiento a las personas que están a nuestro alrededor, aún a nuestros pacientes. Muchos pacientes están llamando, están aterrados y quieren a fuerzas la consulta. Entonces, pues nosotros tenemos, pues ahora sí que pues ir a atenderlos, hablarles sobre este virus. Muchos no conocen qué es, no, ellos piensan que es una gripa y no pasa nada, muchos de los pacientes, pero hay otros pacientes que llegan a extremos en donde nosotros ahí nos toca ahora sí que transmitirles lo que es el virus, lo que está desencadenando el virus, los signos, los síntomas, para que estas personas en sí no entren en un pánico, no empiecen a desarrollar ese temor, esa ansiedad. Y pues creo yo que pues todos los médicos estamos haciendo nuestro trabajo, nuestro servicio con mucha responsabilidad. Gracias, doctora. Pues bien, estamos llegando a la parte final de esta charla con el experto. Quisiera por ahí preguntarle a la licenciada Diana Vargas, que ella es licenciada en psicología y que tiene una maestría en terapia profunda, que hiciera un breve apunte final o alguna reflexión, por favor, Diana. Claro, bueno, yo creo que aquí la importancia de que todos trabajemos no nada más individualmente, sino colectivamente, como lo estamos haciendo ahora,
para el cuidado de lo que es la salud mental, es importante hacerles como un paréntesis de que nosotros en salud mental estamos preocupados por cada uno de los que trabajan en el sector salud, en el sector privado y en las situaciones que se han presentado y que también estamos trabajando desde casa, estamos trabajando la terapia online, porque así nos lo marca la Secretaría de Salud, para el cuidado de todos ustedes y para el cuidado de nosotros también. Entonces, estamos ahorita trabajando en la cuestión de terapias gratuitas para las personas que no tienen una solvencia económica o que no tienen la posibilidad de pagar un tratamiento, y también a nuestros pacientes pues recordarles que en esta situación que estamos viviendo, que no salgan de casa, pues lo pueden hacer a través de nuestras redes, a través de estas oportunidades que tenemos de introspección, estas oportunidades que tenemos también de buscar un proyecto nuevo para nuestra propia vida, para nuestro propio sustento. Y también una de las situaciones que quisiera yo mencionar es, sí, la identidad del mexicano es que somos muy solidarios, y como decía el licenciado Luis, no nada más hay que hacerlo en época de crisis, porque la época de crisis nos sugestiona, la época de crisis saca como lo mejor de nosotros, pero yo creo que todos los seres humanos somos capaces de tener un cambio, de tener la posibilidad de avanzar, de evolucionar, y pues bueno, nos lo podemos plantear como una parte de identidad no nada más para la crisis, sino para nosotros mismos. Y yo creo que aquí las emociones, todo lo que decía Caro acerca de que lo que siembras cosechas, pues viene siendo parte de lo que yo quiero cambiar en mi vida ahora, en este momento que estoy pasando por esta crisis, pero no nada más para este momento, sino para siempre. Que sí, que pueda hacer recursos de mis redes sociales, que pueda hacer recursos de mis redes de apoyo, donde yo pueda plantearme que el día de mañana puedo tener otros recursos para tener una solvencia económica diferente. ¿Por qué? Porque efectivamente en una época donde sé que me puede pasar esto, porque como decían, el COVID-19 va a estar en nuestra vida, va a estar en nuestra historia, va a estar registrado durante un tiempo, y vamos a tener que seguir con la sana distancia, y vamos a tener que seguir con la información adecuada, como nos mencionaba la doctora Daniela. Yo creo que eso es lo importante, que no nos saturemos de información falsa, que no nos saturemos de cosas que nosotros mismos no podemos procesar, y que podamos como darle un giro diferente y podamos tener pensamientos positivos y podamos pedir apoyo cuando lo necesitamos. Tenemos los medios, no nada más con la familia, con los amigos, sino también inclusive con salud mental. Y bueno, eso es como parte de nuestros propósitos, de nuestra misión, de nuestra visión, que tenemos las terapeutas que trabajamos en salud mental. Y también igual pueden encontrar a lo mejor otros recursos que estén al alcance de su mano. Creo Muchas que gracias. es como la parte del... Muy bien, muchas gracias, Diana. Licenciada Mayra Sepúlveda, también licenciada en psicología, estudiando la maestría en terapia breve sistémica. ¿Alguna reflexión final, Mayra? Breve, por favor. Efectivamente, me gustaría retomar dos cosas de Víctor Frank. En primera, pues una frase que dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Si no puede ser transformada, transfórmate tú. Creo que la frase lo dice todo. Es momento de reflexionar, es momento de generar cambios lo más que se pueda. Y por último, también dentro de su libro, me gustaría que a quienes les gusta la lectura, el poder leer este libro, porque al final, bueno, se supone que todos en algún momento iban a morir, los que estaban ahí en los campos de concentración, y decía, o bueno, como reflexión dejaba que lo último que la persona pierde al estar en esta situación de crisis es la elección de la actitud. Y creo que eso lo dice todo, ¿no? También. La actitud que nosotros podemos tener al enfrentar pueden ser, como lo mencioné en un inicio, una positiva o una negativa. Me agradaría que todos tomáramos este camino, ¿no? De la parte de verlo como oportunidad, verlo como un crecimiento personal,
tú como hijo, tú como madre, tú como, como comunidad, como, pues simplemente como ser humano, y pues seguir generando estos cambios en todo momento. Gracias, Mayra. Licenciada Carolina Alonso, también licenciada en psicología, experta en adicciones y hipnoterapeuta clínico. Una breve reflexión, por favor, para cerrar. Bueno, pues ya lo dijeron todas mis compañeras, pero algo bien importante es que sí invitar a todos los que nos están escuchando a cuidarse, a quererse. No está mal protegerse, no está mal cuidarse. Dejemos la vergüenza, el miedo, ay, ¿a qué van a decir si ando todo el ratito con mi botecito con alcohol, ¿no? O con cloro. Dejemos de lado esos prejuicios y vamos a ver por lo más importante ahorita, que es cada uno su propia persona. Y segunda, para calmarnos, para evitar un poquito la angustia o la incertidumbre, pues hay que dejar de preocuparnos y hay que ocuparnos. ¿Cómo? Bueno, tomando las medidas necesarias para evitar en lo posible un contagio, además de tener a la mano redes de apoyos, ya lo decía la licenciada Diana, y además buscar ahora o tener en mente qué pasaría si yo o alguien de mi familia se contagiara. O sea, ir buscando un espacio adecuado, que tenga el baño, que tenga todas las recomendaciones que el sector salud nos ha dicho. Empezar a organizar desde ahorita, bueno, ¿quién sería el responsable de llevarle la comida? ¿Quién sería el responsable en este caso? ¿O a qué casa me iría? ¿O en qué cuarto me confinaría? Porque esto nos va a brindar herramientas para sentirnos más seguros y no darle paso a la ansiedad, que la ansiedad no crezca a medidas agigantadas, que nosotros podamos sentirnos que estamos siendo responsables de nuestra vida y de la vida de los demás. Y por último, pues practicar la solidaridad en todo lo que podamos, ayudar si sabemos que el vecino tiene que ir a trabajar, pues a lo mejor ayudar a cuidar a los niños, o sabes qué, yo le ayudo y le llevo la comida, o si tengo un vecino mayor, yo le hago las compras del súper, en lo que podamos. No necesitamos andar dando despensas, no necesitamos, pues sí, dar apoyos económicos. Muchas veces los detalles son más importantes, el tiempo es más importante. Entonces, nada más invitar a estas 3 cosas y pues ojalá estén bien, que estén en calma todos, que se encuentren en equilibrio, y si no lo están, como decía Mayra, pues a transformarse, a buscar qué activo, qué desactivo de mi persona. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a las terapeutas de salud mental, psicólogas. También, bueno, a la doctora Daniela Delgado, ella es urgencióloga con varios diplomados, entre ellos quemados en investigación farmacológica. Una breve reflexión y para cerrar, doctora Daniela, por favor. Sí, es importante, como ya les he mencionado, manténganse en casa lo menos que puedan salir, cuiden su salud, porque aquí los responsables somos nosotros mismos. La información es muy importante. No se llenen de demasiada información. Con la información que les está brindando por los medios de línea de Facebook, por internet, por todos los medios, están llegando la información de Secretaría de Salud. También tenemos la información de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que son las más fidedignas porque existen hasta grabaciones que no sabemos de dónde vienen y muchas personas lo creen. Entonces yo les recomiendo mucho que se mantengan bien informados, que no, porque al tener una buena información evitan a llegar a ese temor que es lo que están teniendo muchos pacientes. Yo nada más es lo que les puedo aportar. Cuídense, la alimentación es muy importante también en este tiempo, porque como ya les había comentado anteriormente, los pacientes están en un desorden alimenticio por la misma situación en la que están en casa. Entonces, pues sería todo. Muchas gracias, doctora Daniela.
Y para terminar, licenciado Luis Martínez, coach de vida con 25 años de experiencia. ¿Alguna reflexión final, por favor, para hacer un cierre? Sí, mira, César, yo creo que tenemos que ser conscientes la gente de que necesitamos atender la cuestión espiritual de cada gente, y esto nos damos cuenta que somos seres muy vulnerables en todo lo que está pasando, y yo creo que mucha gente está volteando en la cuestión espiritual de voltear a saber que hay un ser que es Dios, que tiene el control de todas las cosas, y que si nosotros no tenemos una conexión de ese tipo, es imposible que nosotros podamos enfrentar de una manera correcta, porque yo creo que lo que hace falta en la gente es que pueda tener un proyecto de vida definido, que nosotros sepamos claramente cuál es el propósito por el cual estamos aquí viviendo en esta tierra, y que solo ese propósito Dios lo puede manifestar. Y cuando uno está conectado como ese propósito, como ahorita me decían ahí de algunas compañeras tuyas, ¿verdad?, que tienen esa vocación que han definido de lo que están haciendo en salud mental, yo creo que ese es un punto muy importante espiritualmente, y que la gente pueda entender que todo está bien, esto nada más es una crisis momentánea, y que las cosas van a volver otra vez a la cuestión normal, pero que nos deje realmente una enseñanza para poder tomar cambios sustantivos en nuestras vidas, César. Eso es lo que yo puedo aportar. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todas, otra vez y a todos los que nos pudieron acompañar, especialmente a nuestros invitados especiales. Muchas gracias también a las personas que se unieron a esta transmisión. La vamos a transmitir como grabación en un futuro. Les agradecemos por sus mensajes, por los agradecimientos y por todo ello. Y les reiteramos que los datos de nuestros invitados también los vamos a añadir por ahí en la descripción de la publicación de esta transmisión, por si alguien desea contactarlos. Les deseamos en verdad que esta crisis que estábamos atravesando podamos verla como una oportunidad para estar mejor con nuestras familias, para estar mejor con nosotros mismos, para estar mejor con nuestro negocio, para ver qué priorizamos normalmente en nuestra vida. Vemos cómo se afecta la cuestión económica, y vemos qué tan importante realmente es eso a la hora de que nuestra salud está en juego, o la salud de nuestros familiares y de nuestros seres queridos. Les agradecemos mucho, y pues bueno, vamos a dar por terminado esta charla con el experto. Pasen muy bonita noche y que estén muy bien. Muchísimas gracias.